Bien, hola, ¿qué tal? Primero que nada, buenos días a todas, a todos. Quiero aprovechar esta rueda de prensa también para felicitarlos a todos y todas ustedes por el Día del Comunicólogo. Entendemos perfectamente que la construcción de nuestra patria fue a raíz de la comunicación que se estableció entre los diferentes sectores. El día de hoy estamos aquí los diputados de Morena, de la fracción de Morena y aliados, haciendo de su conocimiento que hemos solicitado a la Secretaría de Finanzas la detención de recursos hacia este Poder Legislativo debido a las situaciones que han acontecido en esta legislatura. Comentarles que en el acuerdo 57 de esta legislatura, donde se establecen las presidencias de los órganos de gobierno, se establece que un servidor iniciaría el 7 de marzo y concluiría mi gestión el día 7 de septiembre de este mismo año. Pero el día 28 de abril, en un acuerdo de una mayoría en la legislatura, pues se restablece que quien va a dirigir los destinos de la PPF, de la Comisión de Planeación, Patrimonio y Finanzas, pues sería otra compañera diputada. Por lo tanto, nosotros avisoramos que hay una suplantación, que hay una tergiversación de la ley. En ese sentido, nosotros hemos interpuesto un recurso de impugnación y hoy estamos esperando a que el Tribunal Electoral defina esta controversia, que resuelva quién es el encargado de las finanzas públicas, del dinero público de este Congreso, si es un servidor, el diputado Armando Delgadillo, que era una mesa, que era un lugar para los compañeros de Morena, o en este caso la diputada designada. Por eso hoy estamos solicitando la protección de los derechos y también no queremos que se haga mal uso de los recursos. Estamos solicitando que se detenga la administración de este Congreso mientras tanto no se defina, ya que nosotros avisoramos que pudiera haber un posible desfalco, mal uso, triangulación, malversación o incluso se pudieran promover los privilegios dentro de esta reconfiguración. Por lo tanto, estamos hoy solicitando al Tribunal Electoral que defina quién es el responsable de los recursos. Esta es una situación en el Congreso que no es generada por nosotros, es generada por esta nueva mayoría. Por lo tanto, nosotros siempre lucharemos por la legalidad en este Congreso y por lo tanto también lucharemos porque el recurso público, los recursos que son del pueblo, se tengan que transparentar y manejar con absoluta legalidad. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bienvenidas a todas y a todos. Agradezco la presencia de todos y cada uno de los representantes de los medios de comunicación masivos que hoy, atentos al llamado, se dieron cita para escuchar el posicionamiento que tiene el Grupo Parlamentario de Morena, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, así como del Partido Encuentro Solidario. Es importantísimo hacer el señalamiento y robustecer lo que acaba de expresar mi compañero Armando Delgadillo Rubalcaba. ¿Qué es lo que mueve a esta expresión parlamentaria? Estrictamente atender los postulados del movimiento referentes a no robar, no traicionar y no mentirle al pueblo. Nosotros estamos convencidos que es la vía del árbitro la que en definitiva va a resolver este conflicto, pero entre tanto se resuelve, queremos que ustedes como sociedad se sientan seguras y seguros que el recurso destinado para la operación de la legislatura va a ser transparentado. No queremos de ninguna manera ser testigos mudos de una posible alteración en el manejo de este recurso, porque al final del día se alimenta con recurso público la vida institucional de este órgano. Es ahí donde estriba nuestra responsabilidad y nuestro compromiso. Por eso, de cara a ustedes, de cara a la sociedad zacatecana, queremos informarles. De una manera abyecta, ordinaria y procaz, dictaron un acuerdo sin declarar abrogado un acuerdo anterior. ¿Qué es lo que está pasando ahorita realmente? ¿Cómo lo podemos desmenuzar? Hay un acuerdo que designa a mi compañero Armando Delgadillo como presidente de la PPF y al mismo tiempo hay otro que no revoca al anterior y los dos tienen vida, tienen vigencia. Entonces, ¿a cuál de ellos tenemos que atender? Para eso tuvimos que recurrir al órgano arbitral, al tribunal que en definitiva va a resolver esta controversia.
Entre tanto se define esta situación, nosotros tenemos la responsabilidad de acompañar al compañero Armando para que no se incurra en ninguna responsabilidad. Es solo eso, el trato transparente que se tiene que hacer del recurso que llega a este órgano, porque al final del día se trata siempre de recurso público y tenemos esa doble responsabilidad con las familias zacatecanas, pero también al interior del Congreso. No queremos que el destino del recurso se quede sin un destino legal y ordinario. Todo queremos que sea dentro de del marco de la ley y dentro de los canales que ordenan nuestras normas. Si tuvieran ustedes alguna duda, aquí estamos a sus órdenes para compartir con ustedes nuestra experiencia y sobre todo robustecer nuestro posicionamiento. No sin antes agradecer, insisto, la presencia de la diputada Fernanda Miranda, coordinadora del Partido Verde Ecologista, de la diputada Zulema Santa Cruz, vicecoordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Encuentro Solidario, y del diputado José Luis Figueroa Rangel, integrante hasta este momento del Partido del Trabajo, así como de mis compañeros de la fracción parlamentaria de Morena. Muchas gracias, aquí a sus órdenes. Mire, más que afectarles, lo que estamos haciendo es resguardar el recurso de los trabajadores. Escuchamos un posicionamiento en tribuna que decía: ¿cómo es posible que el recurso que llega a la legislatura no se reparta entre los 30 diputados? Pues de ese tamaño es la identidad que ahora nos une para tratar de defender ese recurso de las familias de las y los trabajadores del Congreso. Mire, eso tendría que responderlo la nueva titular de la PPF, porque es responsabilidad ahora de estos 3 órganos de gobierno. Es que no. Sí. Sí, adelante, diputado Ernesto. No solamente, estamos hablando primero de que entraría en una crisis el poder legislativo, no solamente se corre el peligro de que no se tenga recurso para salarios, sino que además se corre el riesgo de que no se tenga recurso para ningún servicio básico por parte de la legislatura. ¿De dónde parte lo que hoy estamos viviendo? Hay un acuerdo entre el PRI, el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano y el Partido del Trabajo, excluyendo desde luego al diputado Figueroa, que no participó de esos acuerdos impresentables, donde se reparten los órganos de gobierno. En ese acuerdo, la precaución que se está tomando es que no se haya hecho un acuerdo también para repartirse de manera descarada, abierta, el tema de los recursos de la legislatura. Hay que recordar que en estos días pasados se dio una lucha muy intensa por el tema de las herramientas legislativas y nosotros lo que sostenemos es que al no tener habilitado el tema de las herramientas legislativas, ahora lo que pretende este grupo de legisladores es utilizar de manera ilegal y de manera arbitraria los recursos de la legislatura. Por eso lo que se está pidiendo es que se tenga una retención precautoria. Obviamente los recursos de la legislatura estarán asegurados porque están presupuestados, pero sí que se tenga una retención para evitar malos manejos y desde luego hacer el llamado para que el Tribunal Electoral se pronuncie cuanto antes y defina en dónde está la titularidad, porque si hay una ambigüedad entre quién maneja el recurso, evidentemente también hay una ambigüedad entre la responsabilidad del manejo de esos recursos. Yo le quisiera pedir al diputado Armando Delgadillo si pudiera mostrarle a los compañeros de los medios de comunicación el oficio que de manera precautoria envió a la Secretaría de Finanzas para que se hiciera esta retención de manera precautoria y también, así como lo hizo la diputada Maribel Galván, hacer el llamado respetuoso al titular del Ejecutivo del Estado, al secretario de Finanzas, para que atiendan esta solicitud y para que
de forma precautoria se detengan las ministraciones a la legislatura y garanticemos que haya un ejercicio correcto, adecuado, prudente y sobre todo legal de los recursos del Congreso. Hay un acuerdo, el número 57 del 7 de marzo, donde se designan los órganos de gobierno, la presidencia, la duración. Pero hay otro acuerdo que tumba el acuerdo anterior del día 28 de abril, por eso este documento. O sea, es ilegal lo que sucedió el 28 de abril, por eso nosotros estamos promoviendo la intervención de los demás poderes, la intervención del Tribunal Electoral, para que defina quién es el responsable de los recursos de la legislatura actualmente, quién es, lo que menciona el primer acuerdo o lo que menciona esta nueva mayoría. O sea, debemos de dirimir. La verdad que estamos solicitando la intervención de los demás poderes para establecer los equilibrios en la legislatura. Nosotros estamos sumados para responderle a la sociedad. Hoy por eso el planteamiento es cuidar los recursos que son del pueblo. Nosotros recibimos recursos públicos. Nuestra obligación es cuidar los recursos. Hoy yo no me voy a exponer como presidente de la PPF a incurrir en irresponsabilidades y que los gastos que se hicieron en estos días luego me los jinquen la responsabilidad. Por eso hoy estamos. Sí, claro que sí. Me permite, le va a contestar la diputada Fernanda Miranda Herrera. Adelante, Así diputada. es, estamos en una crisis legislativa, el trabajo legislativo está parado. El primer acuerdo en el que se llegó a esta legislatura fue cuando se le dio la titularidad del órgano interno de control de planeación y finanzas al diputado Armando, la mesa directiva al diputado José Cerardo y la Jucopo al diputado Lupe Correa. Ese acuerdo salió por unanimidad y el día 28 de abril este acuerdo se rompe sin tomar en cuenta a todos los diputados. Fueron una mayoría de diputados que no llegaron al consenso, entonces se rompen los acuerdos y se rompe este trabajo legislativo. El trabajo legislativo tampoco ha avanzado porque nadie cumple con sus responsabilidades dentro de las comisiones. Yo, como la presidenta de Derechos Humanos, tuve que convocar al menos 4 veces para tener quórum. No pude avanzar en el trabajo de la comisión porque los compañeros de la oposición nunca se presentaban a trabajar. Entonces el trabajo está detenido y el día de ayer, como ya supieron, cambiaron las comisiones y también de manera irregular. Entonces hay que ver de qué manera podemos componer esto para nosotros retomar nuestro trabajo. Nosotros estamos, aunque nos hayan puesto en la comisión de asuntos sin importancia, nosotros vamos a trabajar y nosotros estamos aquí todos los días porque para ser diputados no tenemos un horario. Sin embargo, pues la iniciativa de nuestros compañeros de la oposición se ve diferente. Como les comento, nunca se presentaron a trabajar a comisiones, lo que hacía imposible dictaminar el trabajo legislativo que se hacía en el Pleno. Sí, si me permite, ¿alguien quiere atender? Diputada Zulema Santa Cruz, adelante, gracias. Sí, gracias. Definitivamente fue algo ilegal. Yo les hacía la observación ayer de que hacen mención en sus argumentos sobre el principio de paridad, la transparencia, la legalidad, la honestidad, cosa que de lo que carecen todos ellos, los diputados. Sí es ilegal. A todos nos están pasando. Sí, en contra, votamos en contra porque… ¿Perdón? No, por supuesto que no. Votamos en contra porque estamos en contra de todo lo que están haciendo. Todo esto es un atropello. Observen la situación, compañeros. Ellos están pasando por encima de todos.
Tenemos, o sea, hicieron un cambio de el órgano de control de la PPF, que es el que se encarga de administrar el recurso, ¿sí? Hicieron el cambio de mesa directiva, hicieron el cambio de todo lo que quisieron. ¿Cómo íbamos a tener a un presidente de la mesa siendo el presidente de la Junta de Coordinación Política? Iba a ser el mismo, ¿sí? Todo está, ahí ayer acreditaban ellos la desaparición del grupo parlamentario del Partido Encuentro Solidario, cuando no está, eso ni siquiera lo hemos votado. Todo es una inconsistencia, todo es una serie de irregularidades en donde nosotros no podemos permitir que pisoteen. Además, tomen en cuenta, y ustedes han estado presentes en esos momentos, donde ellos mismos vienen y dicen que ellos van a apoyar a los trabajadores cuando son los que les están quitando sus derechos, cuando son los que están atropellando, insultando, amenazando a todos los trabajadores del Congreso. Entonces, claro que es ilegal todo lo que están haciendo. Nosotros no vamos a permitir que pasen por encima de ninguno de los trabajadores. Por eso estamos pidiendo la intervención de los otros poderes para que nos ayuden a poner el orden aquí, porque no pueden los diputados estar pisoteando ni los derechos de los empleados, pero tampoco los míos como diputada. A ver, No hay órganos autónomos o no autónomos. Estamos ante un poder. Este es un poder derivado de la organización constitucional del Estado mexicano. No es un órgano. Cuando nosotros nos referimos a los órganos de administración y de finanzas, es a la vida interna del poder legislativo. Punto número 1. Punto número 2. De ninguna manera, con nuestra presencia y con nuestro voto, únicamente dejamos constancia de que no estamos de acuerdo del proceder de la oposición. No convalidamos con nuestra presencia ningún acto, por supuesto que no. Dejamos únicamente manifiesto que estamos en contra de esa postura, donde ellos se ponen de acuerdo, donde el PRI, el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano y 2 diputados del PT tienen un solo discurso que los unifica, que es la revancha porque se ha vetado la publicación de la reforma que da pie al nacimiento o al renacimiento de las herramientas legislativas. Eso es lo que los identifica y es lo que los tiene tan molestos, porque ahora no nada más le llaman herramientas legislativas, le quieren llamar herramientas humanitarias. Sin lugar a dudas, cuando nosotros o nosotras como legisladores queremos ayudar a las personas, lo podemos hacer de nuestros propios emolumentos. No necesitamos, por supuesto que no, que se les regrese esa forma tan arbitraria, oscura e ilegal al legislador para disponer de recurso público de manera absolutamente oscura. Lo que necesitamos es transparentar nuestras actividades legislativas, que es para lo que fuimos elegidos. Y por eso estamos aquí, reitero, de cara a ustedes. ¿Perdón? ¿Cuánto tiempo podrían quedarse sin el recurso en caso de que se aprobara esta solicitud? ¿Y qué le dirían a los trabajadores en caso de que no vayan a cobrar sus quincenas por esta situación? Adelante, diputado Ernesto. Y enseguida, por favor, participaría la compañera. Sí, yo quisiera, para aclarar un poco todo el panorama, dejar muy preciso que somos conscientes de que el Poder Legislativo está sufriendo un desgaste público, pero este desgaste es producto de una crisis presupuestal, financiera y política que tiene que ver con un modelo de Congreso del pasado o el modelo de Congreso que buscamos para el futuro. Porque antes no se veían este tipo de confrontaciones al interior del Poder Legislativo, porque era un Poder Legislativo que legislaba con el dinero a borbotones, a chorros, porque era un Poder Legislativo que discutía sus diferencias en los restaurantes más lujosos y prestigiados de la ciudad. Hoy es un Congreso que legisla a través de una reducción presupuestal con la intención por parte de un grupo de diputados, que somos los que estamos presentes en esta conferencia, que estamos empujando cambios de transparencia, de rendición de cuentas, de austeridad al interior del Poder Legislativo, y un grupo que quiere seguir sosteniendo
los privilegios del pasado, herramientas legislativas, viáticos, bonos, pago por evento, maiceo legislativo, todos esos procesos que ya deberían de haber quedado en el pasado. Evidentemente, entre que se impone una visión u otra del Congreso, hay un choque de posturas, ¿Qué está buscando el PRI, el PAN, el PRD, dos diputados del Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano? Administrar de manera irregular los recursos de la legislatura. ¿Qué está buscando este grupo de diputados? Proteger los recursos de la legislatura, porque además ni siquiera son recursos nuestros, son recursos de los ciudadanos, es presupuesto público. Y lo que estamos buscando es proteger los salarios, las prestaciones de los trabajadores del Congreso para que ese dinero no sea desviado y a final de año no se tengan los recursos para poder cubrir completo los recursos que son de los trabajadores. Me preguntabas que cuánto tiempo puede durar. Eso dependerá de cuánto tiempo tarde en resolver el Tribunal Electoral el recurso que ya interpuso el diputado Armando Delgadillo. Nosotros esperamos que sea expedito, que sea pronto y que esto pueda resolverse y dirimirse de forma lo más rápido posible para que el diputado Armando Delgadillo pueda retomar sus funciones como titular del órgano de administración y pueda dar garantía del uso legal de los recursos, que se haga la aplicación de un recurso con la responsabilidad jurídica que eso implica. ¿Quieren contesto? Sí. ¿Sí? Primero, con la primera pregunta del compañero, mira, nosotros lo único que perseguimos y hemos perseguido siempre es la legalidad, Estamos hoy por eso manifestándonos porque hubo ilegalidad en este cambio, en este proceso legislativo. De que tiene interferencia el Tribunal Electoral, claro, somos diputados pertenecientes a un partido político con derechos políticos, entonces sí tiene injerencia el Tribunal Electoral, por eso hoy estamos aquí solicitando que ellos intercedan, porque ahorita yo haría una pregunta, ¿quién es el responsable de los recursos públicos de la legislatura? No hay, puede ser un servidor o puede ser
la compañera diputada propuesta el día 28 de abril. Y así como está configurada la legislatura, nosotros no podemos definir. Por eso es importante que el tribunal defina. Nosotros hoy lo único que estamos haciendo es proteger los recursos públicos. Yo no quiero hacerme responsable luego del mal uso, de la malversación, la triangulación de los recursos de la legislatura. Entonces yo creo que sí hay futuro en esta legislatura, es lo que estamos promulgando nosotros. Las mayorías y las minorías tienen cabida en esta 64 legislatura. ¿Te acuerdas de cuánto es la administración mensual? Para darle continuidad a la rueda de prensa y por respeto a la compañera que había intervenido con anterioridad, le pido por favor nos formule su pregunta. Mire, somos un total de 30 diputados de diferentes expresiones políticas. En este grupo que nosotros llamamos siempre grupo Juntos Haremos Historia, porque vamos por la transformación de nuestro estado y vamos en el proyecto llamado Zacatecas, hay diversas expresiones: Partido Encuentro Solidario, Partido Morena, Partido Verde Ecologista, y de alguna manera seguimos siendo aliados de esta coalición, el Partido Nueva Alianza, el PANAL. En este momento las compañeras están en una reconformación de su fracción, pero siempre aliadas a esta perspectiva de la evolución del estado de nuestro estado de Zacatecas. Pero no podemos decir de un lado hay 10 y del otro 10 o somos 15 y 15, porque las fuerzas en este momento se tienen que ir reacomodando poco a poco. Las mayorías no son absolutas jamás y las minorías tampoco. Esto se va construyendo con el trabajo constante y cotidiano de las y los diputados. Estamos en la construcción de verdaderos acuerdos que desde luego tendrán que tener un sustento jurídico siempre y un respaldo en honor a la palabra. Nosotros es lo que estamos tratando de construir, pero no en una postura ordinaria o recalcitrante. Nosotros estamos tratando de construir siempre en beneficio de las y los zacatecanos. ¿Sí? Faltó la respuesta de la… Sí, ahorita le contestan su pregunta. Buenas tardes, sí, amigos de los medios de comunicación, amigas. Miren, tenemos que contextualizar y puntualizar. ¿Por qué en septiembre no hubo capacidad política para poder iniciar con orden? Porque iniciamos destituyendo una figura fundamental para darle institucionalidad y fortaleza, y yo se los advertía, la Secretaría General. Nos propició un conflicto. Luego entramos al análisis y discusión del presupuesto para este año y nos regula la ley de austeridad. Eso trae una circunstancia interna de que tenemos que ponernos de acuerdo cómo vamos a implementar la ley de austeridad para el Poder Legislativo. Y entonces empiezan a salir temas como las herramientas legislativas y también la necesidad de cerrar un año fiscal que no aprobamos presupuestalmente las 64 legislaturas, sino las 63. Ahí hay un problema, hay un marco legal que se tenía que resolver. Cree el diputado Gerardo Ramírez que resucitando el tema de herramientas legislativas se resolvía legal y administrativamente esa situación, y lo único que trajo fue una alteración, una advertencia. Pero nos trasladamos a lo que regula el presupuesto para 2022, se llama Ley de Austeridad. Y entonces, al no tener la capacidad de interpretación de este marco legal, se han estado buscando un sinfín de formas que ya ahorita propiciaron desencuentros y dos procesos arbitrarios. El primero es el que está exponiendo el compañero Armando Delgadillo. Es un proceso arbitrario porque se hizo sin considerar a las distintas fuerzas políticas que conformamos la 64 legislatura. Se hizo al margen de grupos parlamentarios y se altera
los propios tiempos del reglamento, de la ley orgánica, de periodos de representación en los órganos internos que se les encomiendan a compañeros diputados y diputadas. Este proceso arbitrario propició que el compañero, por difamación, por señalamientos, por deshonra, él acuda al Tribunal Electoral para que se imponga el respeto a sus derechos políticos. Y entonces la medida que se está comentando es una medida precautoria, porque estamos hablando no de la administración del interés político de los 30, estamos hablando de la administración del recurso público destinado a este poder. Y no bastó, se cree que eso solucionaba los problemas, sino alteró, y hay una situación de ilegalidad. Y se acaba de cometer un segundo proceso arbitrario que también da materia para que la figura de árbitro, como lo está haciendo en este primer proceso, tenga que intervenir en un segundo proceso, la figura de árbitro, ya que no hay voluntad, no hay interés al interior de la legislatura y sus órganos. Por eso se va a este proceso. Entonces, nosotros, este comunicado es muy importante porque tendremos que dimensionar la sociedad. Yo lo veo como una gran posibilidad de que este poder se ordene y este poder funcione. ¿Bajo qué? Bajo esta perspectiva de reconversión, porque estamos aplicando una reingeniería interna para podernos adecuar a la ley de austeridad y segundo, una reconfiguración del poder legislativo que nos iba a arrojar tabulaciones, que nos iba a arrojar nombramientos, que nos iba a arrojar disciplina financiera, austeridad, honradez, transparencia en el manejo de los recursos. Esto es lo que ha incomodado. Hay resistencias, hay aberraciones que están propiciando errores garrafales de quienes deberíamos de garantizar el Estado de Derecho para los tres poderes del Estado de Zacatecas, el judicial, el ejecutivo y el legislativo. Y estamos entonces propiciando que vuelva el orden legal, el orden constitucional al Poder Legislativo para ser garantes de lo demás. Este es el contexto, sería mi punto de vista y vuelvo a precisar, lo he advertido como diputado en tribuna, les he advertido que nos van a corregir, les he advertido que se están equivocando, los he llamado a que se concerte más, los he llamado a que no traigan este desgaste al Pleno, pero hay aberraciones y resistencias. Esto desafortunadamente nos va a generar ya la parálisis legislativa. Segundo, lo que nos señalaban, el descontento de la ciudadanía. Y tercero, el riesgo en el que metemos ahora de parálisis administrativa al Congreso local. Faltaba aproximadamente 20 millones mensuales. Fluctúan las administraciones, pero ese es un dato, digamos, intermedio. Pues son de las resistencias y aberraciones. Muchas gracias, compañeras, compañeros.